El Spider-Man japonés, héroe o amenaza. Bueno, esta charla la llevo también a cabo eh, porque es el 60º aniversario de Spider-Man y si no saben, Spider-Man ha tenido muchas versiones. Pero antes de hablar de Spider-Man y de algunas de sus versiones, antes de entrar en tema, quisiera saber en qué persona, creador, se les viene en mente cuando escuchan Spider-Man. Muchas veces cuando pensamos en Spider-Man, pensamos es en Stan Lee. Pero mm, esto es una charla donde no hablaremos tanto de lo conocido, sino más lo desconocido. O lo que tal vez no le ponemos tanta atención. Porque Stan Lee, a pesar de que fue una persona que supo vender un excelente producto, no fue el único creador de Spider-Man. Spider-Man, de hecho, el artista encargado de hacer a Spider-Man se llama Steve Ditko. Steve Ditko, un artista importante que fue al que se le encargó crear el primer Spider-Man, eh, él decidió autorretratarse. De esa forma, él era Peter Parker. Si logran ver aquí, el parecido es totalmente impresionante. Pero entonces Steve Ditko junto con Stan Lee crearon Spider-Man. Em, Mucho se habla de que pues Stan Lee tal vez no era el mejor jefe, tenía una actitud algo fuerte, entonces se dice, y muchos dicen que no es verdad, otros decidimos creer que sí es cierto, y se dice que Steve Ditko retrató a Stan Lee como JJJ, el jefe de Peter Parker, aquella persona que exigía siempre que se le diera el producto, que deseaba ver fotos, fotos de Spider-Man. Dirijámonos a los años 70. En los años 70 muchas cosas estaban ocurriendo. Uf, fue un boom, fue una cosa impresionante. De hecho, como punto de referencia tal vez, podemos decir que se estaban dando los inicios, el nacimiento de los videojuegos. Aquí tendríamos unos primeros videojuegos. Y pues Nintendo estaba dejando de crear tarjetas y juguetes. Aquí estas tarjetas son de marca Nintendo. Em, entonces, sí, muchas cosas estaban ocurriendo en los 70. Y entre todas las cosas que estaban ocurriendo, se creó el primer live action de Spider-Man. Cuando hablas con un fan de Spider-Man, ellos usualmente te van a decir que el primer live action que se dio fue el del 77, el de 1977, que es una adaptación eh, americana de Spider-Man. Como estamos hablando de lo desconocido y lo que tal vez no le damos tanta luz, quiero hablar de una adaptación que yo considero que es la primera adaptación de Spider-Man live action y que se dio antes que esa. Se llama Spidey Super Stories. Esto era un programa, una franja familiar que se llamaba The Electric Company. Y The Electric Company tenía una sección que se llamaba Spider-Man Super Stories, donde había un narrador que pues obviamente narraba los hechos, los villanos eran supremamente caricaturescos, se parecía un poco al Batman del 66, todo estaba metido en estas pequeñas viñetas como si estuvieras leyendo un cómic y sobre todo la cosa que se me hace más importante es que Spider-Man no hablaba. Hablaba el narrador, sí, pero Spider-Man no.
Por eso cuando Spider-Man se comunicaba aparecían estos burbujas de diálogo. No he investigado por qué. Asumo que es porque no se le había escogido como cuál sería la voz de un Spider-Man, cuál sería la voz heroica. eh, lo cual tampoco creo que sea del todo cierto porque pues en el 60 hubo una serie de Spider-Man animada. Entonces, no sé la verdad. ¿Quién hizo de actor de Spider-Man? No se sabe, no se sabe. O pues al menos yo no encontré. Y pues obviamente esta adaptación no existe Peter Parker. Simplemente es el amigable vecino Spider-Man que viene a ayudar. Quiero recalcar mucho de esta adaptación a una persona que están viendo en pantalla y que tal vez unos reconocieron pero otros tal vez no. Y es aquí, Morgan Freeman. Morgan Freeman participó en los cortos de Spidey Super Stories. Él era el policía. Y podríamos decir que Morgan Freeman conoció al primer Spider-Man y trabajó junto a un Batman. Entonces tal vez los dos héroes de cada compañía más conocidos a nivel mundial estuvieron al lado de Morgan Freeman. O sea, tiene todo el derecho de siempre hacer el papel de Dios. Dejando eso de lado, eh, ahora sí podríamos hablar de la primera adaptación de Spider-Man, que es la del 77. Esta adaptación, mmm, digamos que no es tan buena según una mayoría. Es un poco aburrida, pero pues digamos que harán cosas del momento de Estados Unidos. Ya aquí pues sí tenemos a un Peter Parker, ya tenemos pues una adaptación más fiel al cómic. Em, Se tomaron los capítulos, se unieron y se puede producir como una película. Entonces pues está eso. La siguiente adaptación es de la que se trata esta charla y es del Spider-Man japonés o Spider-Man, que nace un año después. Ya les doy toda la info de cómo nace, pero necesito que vean con sus propios ojos lo que fue la primera impresión para mí y tal vez para muchas personas de lo que era este Spider-Man. Yeah, 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 wow. Yeah, 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 wow. ビルの谷間の暗闇にキラリと光る光の目安らぎ捨ててすべてを捨てて悪を追って空かける Change the apart 君はなぜ君はなぜ戦い続けるのか命をかけて一筋に一筋に無敵の男スパイダーマンスパイダーマン Eso fue una experiencia. Eso fue em, la primera impresión de muchos de lo que es el Spider-Man japonés. Hay muchas cosas que analizar en este video. Hay muchas. Por ejemplo, tal vez algunos se dieron cuenta eh, que usa un carro. También hay una escena con una moto. Eh, y pues algunos se dieron cuenta que había un robot gigante volando por la pantalla. Muchos dirían como, uff, es demasiado japonés. Pero esa es la idea, ¿no?
Vamos a hablar de cómo se creó este, esta maravilla, este eh, exquisito producto audiovisual. Cómo nació, cómo se dio a conocer. Y para eso tenemos que agradecerle mucho a este señor llamado Jim Pelk. Él em, era el representante de Marvel entre el 76 y el 85. ¿Eso qué significa? Bueno, Jim Pelk eh, es el que te debe vender la idea, ¿no? Es la persona de negocios, es el hombre de negocios que debe ir a diferentes lados a decirles como, hey, ¿están interesados en comprar cosas de Marvel? Nosotros se las podemos dejar a tal precio y podemos hablar y hacer un negocio. O sea, esta es la persona que debe distribuir a diferentes mercados. Entonces, Jim Pelk decide ir a Japón. Y él dice como, bueno, ¿qué tan difícil es vender cómics en Japón? No debe ser tan complicado. Em, entonces voy a ir, voy a ofrecerles uno de nuestros más grandes héroes, que es de la compañía Marvel, que hemos estado teniendo buenos negocios. Entonces voy y se los ofrezco a Japón. Ellos tal vez no tienen algo tan conocido y podrían estar interesados en comprarlo. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando Jim Pelk llega a Japón, se estrella contra el mundo. Se da cuenta de que los japoneses tienen su propio negocio de cómic, que nosotros conocemos como manga. Para este entonces, el manga lleva aproximadamente como unos 10 años, un poco más de 10 años, ya el boom del manga desde la creación de Osamu Tezuka en los 60. Entonces, es tremendo. Y no hay publicaciones solo mensuales, también hay publicaciones semanales, a diferencia del cómic americano, que es mensual. Y pues eso, pues, es a blanco y negro, lo cual es como la diferencia, pero pues le permite hacer más productos. Y no solo eso, los cómics en esta época, y hay que dejarlo claro, los cómics son más pesados en texto. Hay muchos globos de diálogo, pensamiento y narración en los paneles de los cómics. Por otro lado, el manga era más directo. Hay algunos que hay una escena de acción, tú puedes ver la secuencia de acción en el manga sin problema, no hay tanto diálogo innecesario, por decirlo así. Entonces, digamos que la gente estaba más acostumbrada a este tipo de fluidez. Entonces, Jim Pelk se asombra y dice como, bueno, igual yo a mí me gustaría vender este producto, vender lo que son las ideas de Marvel, voy a buscar a una compañía que esté interesada. Entonces, logra encontrar una compañía. Él encuentra a Toei. Entonces, venga, me hago para acá. Tac, 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 tac. Él encuentra a Toei. Una compañía importante, una compañía grande. Ha hecho muchos productos, muchos. En esta época está enfocado con lo que serían Tokusatsu. También hace series animadas. Muchos conocen a Toei por obras tal vez como Sailor Moon, tal vez como Dragon Ball, tal vez como Precure, tal vez como Senseiya. O sea, es un grande, es una compañía muy importante. Entonces Marvel va y le dice a Toei como, hey, me gustaría venderte derechos de Spider-Man para que te hagas una serie. Y obviamente este trato significa que pues las ganancias de la serie también son ganancias para nosotros. Ustedes invierten y hacen la serie como deseen, pero parte de las ganancias son para nosotros. O sea, es tremendo plan. Entonces, Toei dice como, "Uf, no sé, o sea, arriesgarme
a traer un héroe americano a Japón es un negocio complicado. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, entonces le sacan presupuesto y demás. Y pues tú dice como, pues es un poco caro, ¿no? ¿Sabes? Los productos que nosotros hacemos tienen un presupuesto limitado y por eso tenemos que sacarlos rápido y bajo estos limitantes. Entonces, lo que yo te puedo ofrecer dentro de, dentro de este trato es que te compro el nombre de Spider-Man y y el traje, el diseño del traje. Pero lo que es la historia, yo no voy a pagar por derechos más allá de eso. O sea, yo no voy a pagar por un Peter Parker, yo no voy a pagar por un Scorpion, no, yo no voy a pagar, gastarme plata en eso si realmente no le veo utilidad. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, Jim Pelk acepta el trato y graban, pues lo que vimos, alcanzan a grabar. Y él cuando va a Estados Unidos a mostrarle a la junta de directivas lo que logró hacer en Japón, el producto japonés de Spider-Man que había logrado hacer, ese lo pasó a la junta directiva y la junta directiva se le rió. Dijeron que él había estado mucho tiempo en Japón, que estaba perdiendo la luz y el horizonte de lo que eran como los valores tal vez de Marvel, como las ideologías, y que tal vez no era una buena idea. Obviamente a Pelk esto significaba tiempo, esto significaba dinero y esto significaba pues nombre. Él estaba como algo asustado en este momento, pero Stan Lee aplaudió y Stan Lee dijo que era una idea interesante, que si a los japoneses les interesa eso, entonces que lo hagan. Y ahí los restos directivos dijeron como, no, ¿sabes qué, Peck? Es una excelente idea. Me parece que hiciste un buen trabajo. Pero bueno, el punto es que era un producto que ellos consideraban que no iba a ser bueno en el exterior, no iba a ser bueno en el extranjero, que tal vez personas de Estados Unidos y de otros países no lo disfrutarían igual. Entonces dijeron algo, dijeron que el producto del Spider-Man que está creando Toei nunca, nunca salga de Japón, que se quede allá, atrapado. Si se gana dinero con eso, perfecto, nosotros ganamos dinero. Si se pierde dinero con eso, pues no manchamos nuestro nombre. Es el Spider-Man que hizo Japón. Y ya. Fue un buen trato, fue un buen trato, pero pues ellos no sabían la importancia que este Spider-Man iba a dejar. La huella tan grande que iba a dejar. Entonces, Toei dijo, lo voy a basar tal tal vez dijo esto, ¿no? Lo voy a basar en un superhéroe que ya tiene serie live action, que su temática es un insecto y pues nada, y así es. Tal vez muchos lo reconocen, muchos piensan que quién puede ser este héroe con temática de insectos de los 70. No, hay algo mal, no, ese no es. El otro superhéroe de los 70, el de Japón, no este no, el de Japón. Así es. Me refiero al Kamen Rider. Kamen Rider era el superhéroe eh, japonés de Toei que estaba pegando fuerte para esta época. Kamen Rider ya tenía unas dos o tres series de spin-off en este punto.
Y entonces Toei dice como, bueno, ¿qué tan difícil puede ser crear una serie de un superhéroe americano que se vista como insecto y luche contra el mal cuando nosotros tenemos un superhéroe que se viste como insecto y lucha contra el mal? ¿Mm? ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces, inspirémonos un momento en esta que tenemos. En Kamen Rider tenemos una persona que maneja moto, se llama Takeshi Hongo. Ya, un hombre que maneja moto. En Spider-Man tenemos un hombre que maneja moto, hace motocross de hecho, y se llama Takuya. Incluso el nombre, Takeshi Takuya, un nombre que empieza con T. Maravilloso, solo nos estamos esperando un poco. En Kamen Rider, el protagonista Takeshi deja de ser humano, se convierte en un ser, en un cyborg. Y gracias a los poderes que obtiene cuando deja de ser humano, o sea, empieza a luchar contra villanos semanalmente. Uy, semanalmente. Por otro lado, el Spider-Man japonés es un chico que del espacio, bueno, hubo una guerra espacial de la cual el único superviviente es Garia. Garia viene buscando a un ser malvado llamado el Doctor Monster, el Profesor Monster, pero Garia muere. Sin embargo, en su lecho de muerte, Garia le pasa a Takuya un brazalete que se ponga en el brazo, el cual le inyecta algo en el torrente sanguíneo y hace que él deje de ser humano para cobrar venganza. Es importante que Takeshi también quiere cobrar venganza porque él se iba a transformar en uno de los monstruos que salen semanalmente, pero le salió mal y jura venganza de los que lo crearon de esta forma y él jura venganza para defender la memoria del planeta Spider y para defender al papá que luego lo matan. En Kamen Rider, eh, él hacía una pose antes de atacar. También la pose la hace antes de transformarse, el Henshin, pero antes de atacar él hacía una pose. En Spider-Man del 78 él también hacía una pose y decía una frase antes de atacar. Decía más exactamente, es el emisario, soy el emisario del infierno, Spider-Man. Hay que tener en cuenta que eso, o sea, ambos son programas para niños de los 70, donde el protagonista tiene una sed de venganza. Importante, importante. Kamen Rider fue crucificado y ultrajado mientras estaba crucificado. Uf, fuerte, fuertes. Son imágenes que llegan al alma, que duelen. Spider-Man, bueno, Spider-Man no, o sea, como ya es demasiado, o sea, tener algo así de específico es demasiado absurdo, o sea, tampoco podemos decir que todo haya sido una copia de Kamen Rider. Spider-Man también tiene su originalidad, a menos que de verdad sí pasara. Y Spider-Man fue crucificado en un momento y lo atacaron con metralletas. Escenas eh, fuertes para la pantalla, lo que considerábamos programas para niños. Pero bueno, o sea, no hay que criticar tanto esto, tal vez sea algo cultural, porque después de todo, crucificar héroes en el toku no es que sea tan extraño, ¿no? Crucificar héroes es muy relativamente común. Es una escenografía interesante, pero bueno, lo importante ahora es hablar de qué cosas dejó. ¿M? Porque aunque se parecían en muchas cosas a Kamen Rider, y Kamen Rider a la fecha de hoy
sigue produciendo series. Tristemente Spider-Man solo tuvo esa serie, pero la huella es muy grande y se ve hoy en día todavía. Entonces hablemos de los juguetes, de las mercancías que sacó. Porque a la larga, este tipo de programas son y se mantienen vendiendo juguetes. Son comerciales de 25 minutos para venderte un producto. Por muy oscura que se ponga la historia, por muy absurda que sea, por muy emocionante, por lo mucho que te guste, hay que tener en cuenta que son para venderte un producto, un juguete. Entonces, en el caso de Spider-Man, a pesar de que Spider-Man, o bueno, Takuya, en su identidad civil, manejaba moto y hacía motocross, a pesar de eso, dijeron no, Spider-Man debería tener un carro, un carro. Se llama el Spider-Man GP7 y es un carro que le heredaron los aliens del planeta Spider para luchar contra los malos. El carro tiene unas metralletas en la parte de enfrente para atacar. Y no solo eso, el carro puede volar, volar y lanza misiles. Todo lo puede hacer este carro. Y no te dicen por qué se llama GP. Simplemente es el Spider-Man GP7. Es como, ¿por qué GP? ¿Por qué Seven? ¿Por qué solo vuela el carro en ciertos momentos y no cuando más lo necesita? Y el ending que es Spider-Man montando en el carro al ocaso. Todas estas preguntas no tienen solución. Simplemente no hay que preguntarlo, simplemente hay que gozarlo. Aunque, aunque hablando en serio, un poquito aquí hablando en serio, eh, GP sí, sí se reveló después de un tiempo y gracias a una serie de Disney Plus, sí se reveló lo que significa. Recuerdan que yo hablé de un señor que era el ejecutivo de ventas, se llamaba Jim Pelk, o sea, GP. Son las iniciales del que ayudó a crear esta maravilla. Y le preguntaron, eh, necesitamos un número. ¿Por qué? Porque los números hacen que se vean las máquinas geniales. Y él dijo como, ok, dale el 7 de la suerte. Y así está, se creó el Spider Machine GP7. No, no, no para ahí, no para ahí. Recordemos el opening, había muchas cosas en el opening, ¿no? Bueno, contactamos al señor Katsushi Murakami. Este es un diseñador de Bandai y ellos se encargaban de hacer juguetes. Bandai se encarga de hacer juguetes que junto con la alianza de estos programas, ellos hacen los juguetes, el programa se los vende a los niños le piden a los padres que los compren y los padres se compran y así se mantiene el negocio. Entonces le dijeron a este señor, oye, eh, los juguetes de robots se venden muy bien. Para que este programa funcione, necesitamos diseñar un robot para Spider-Man. Un robot en el que, no sé, luche o lo que sea. No me importa mientras sea un juguete que podamos vender. Toma dirección creativa e invéntate algo. Bueno, este señor se hizo algo increíble, increíble. Este señor, este es el punto donde este señor va a marcar historia. ¿Por qué? Porque dijo como, ok, miren, pídela. Voy a hacer una especie de carro volador que se llame Marveler. Ese es el carro de los aliens que le heredan a Spider-Man también junto con la pulsera y junto con el carro. Entonces,
Este va a ser un carro volador que se llama Marveler y va a estar así volando por el espacio. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que el carro de Spider-Man, el GP Machine, viene, despega, sale volando por los aires y se mete dentro de Marveler, las puertas se cierran y él entra y está dispuesto a luchar desde esta nave. Pero como es una nave, lo que va a hacer es que la nave se va a abrir y se va a transformar en un robot. Sin quererlo, bueno, tal vez queriendo mucho, lo que ese señor iba a crear ahora era la primera vez que los robots se podían transformar. La primera vez que una máquina iba a volverse un robot. Esto va a explotar a futuro, esto va a explotar en generaciones a futuro. El Super Sentai ya existía, lo que conocemos como Power Rangers. Ellos ya existían para esta época, pero no tenían este tipo de máquinas. Spider-Man fue el primero en crearlas. A futuro, estos robots los iban a adoptar el Super Sentai, lo van a adoptar los Power Rangers. Esto también va a explotar por otro lado porque va a venir uno que se llama Voltron y dice como, ok, ¿qué pasa si tenemos robots que se transforman? Pero, ¿qué pasa si hacemos que los robots se unan 5 y creen un mega robot? O sea, esto va a ser una cosa que va a explotar muchísimo a futuro. Aquí es el momento de la creación de este tipo de robots. Entonces, teniendo en cuenta que es un robot espacial y que es el robot de Spider-Man, ¿qué nombre creen que este robot tiene? Ya tuvimos el Spider Machine GP7 y ya tuvimos Marveler, que es la transformación anterior. Pero este robot tiene un nombre específico. Es el robot que sale en el opening. Unos dirán tal vez que se llama Spider-Bot, pero no. Este robot se llama Leopardón. ¿Por qué se llama Leopardón? ¿Por qué? Realmente no hay explicación. No preguntes, solo gózalo. Creo que el señor simplemente dijo como, bueno, voy a hacer una nave. La nave, si la revisamos un poco atrás, la nave tiene como una especie de cabeza de leopardo sobre ella, la cual se abre y sale la cabeza de leopardón. Eh, tal vez esa sea la razón, tal vez no. Simplemente le pareció que suena muy bien. Un día dijo, como le dieron libertad creativa, él dijo como, mire, va a hacer una nave, le voy a poner una cabeza de leopardo porque me parece mamalona y va a ser un robot que se transforma con rodilleras de telearaña y va a tener una espada y va a tener una V que la va a lanzar y va a lanzar los brazos como cohetes que no puede hacer este robot. Y todos le dijeron como sí, sí, me suena la idea. Nadie cuestionó al genio que creó esto. Nadie dijo nada. Todo fue como, sí, sí, quedó mamalón, aprobado, señor. Usted es un genio y va a romper el internet cuando exista. Y si se dan cuenta, pues de eso, muchos parecidos con tal vez otros sorts o robots que se van a crear a futuro. Se puede decir que Leopardón es el abuelo o padre de todos los robots que se transforman. Muy importante eso y lo vamos a tocar a futuro. Voy a mostrarles una escena de batalla de Leopardón en full acción.
Entonces aquí él va, está peleando contra un monstruo gigante claramente. Va en el Spider Machine GP7. Entonces recuerden lo que les dije, el Spider Machine, bueno, él levanta esto para llamar a Marveler. Entonces ahí tenemos a Marveler volando por el cielo, con su cabeza de leopardo ahí encima. El carro vuela, obviamente porque tiene que meterse en Marveler y Marveler está en el cielo. Entonces tiene que volar para entrar en Marveler. Como les dije, el carro lanza misiles. Es una maravilla estos artes. Ahora el carro va a entrar dentro de Marvel. Stan Lee no entendía qué pasaba ahí. O sea, cuando le mostraron el disco, cuando le mostraron la grabación, él no entendió cómo funcionaba, pero solo lo amó. Ahora vemos la transformación de Marveler a Leopardón. Una belleza. Los juguetes de Leopardón medían aproximadamente 20 centímetros. No se encuentran en buen estado el día de hoy. Obviamente Leopardón era un juguete que se vendía a los niños. Y aquí nos inspiramos en el Tokusatsu. Batallas de gigantes que son personas disfrazadas en una maqueta. Como les dije, podía botar los brazos. Entonces, si te das cuenta, la batalla es muy intensa. Es excelente. Entonces tiene que utilizar todas las técnicas de Leopardón para que los niños vean que todo lo que puede hacer el robot que se pueden comprar. Y este es el mayor ataque de todos. La Sword Vigor. El ataque definitivo que puede matar. Maravilloso. Hermosísimo. 1000 de 10. Todos queremos un leopardón. Esto es cine, esto es arte. Todo es bellísimo como ataca el leopardón. Yo estoy intentando buscarme un leopardón. Cuando lo consiga, les diré. Bueno, tristemente no todos son buenas noticias, ¿no? Porque a pesar de que Leopardón fue una idea revolucionaria, a pesar de que fue una idea maravillosa, a pesar de que el juguete podía vender, ¿qué pasó? Pasó algo horrible. Y fue que alguien del set se robó, se robó el traje de Leopardón. Se lo robaron, entonces no podían grabar más escenas de Leopardón. Eso fue más o menos a mitad de grabación de la serie. La serie son 40 y algo capítulos, entonces como por el capítulo 20 se robaron el traje y no apareció. Entonces aquí se creó algo. O sea, a partir de esta tragedia se creó algo. Y son las escenas de stock. Empezamos a utilizar escenas recicladas en todos los capítulos. La persona se grabó muy bien los ataques y las personas amaban ver los ataques, entonces desde ahora en adelante lo mejor grabado va a ser el ataque, entonces vamos a repetir eso en cada capítulo y no solo eso, esto se extiende también digamos en las chicas mágicas, lo que son las transformaciones. También en Super Sentai, las transformaciones también son la escena mejor grabada y la que más se va a repetir. Eh, No tengo la total certeza si esto fue el primero en hacer esto, pero creo que fue de los primeros. Eh, pero sí, tristemente ocurrió eso. Como legado y referencia, muchos hacen referencias a
Spider-Man en el futuro. Tengo un ejemplo que me parece interesante que más que referencia siento que es una, un tributo a Spider-Man que se hace con una de mis series favoritas, que es Precure. Spider-Man, como mencionaba yo, él se presenta con la frase diciendo, soy un emisario del infierno, Spider-Man. Y las primeras Precure que se basaron mucho en el Tokusatsu, ellas se presentaban, soy la emisaria de la luz y el nombre de ellas. Entonces, la emisaria de la luz Cure Black, la emisaria de la luz Cure White. Me parece un dato interesante, quería compartirlo. Pero bueno, moviéndonos con la historia de Spider-Man, vamos a hablar eh, de los villanos contra los que se enfrentaba. Tenemos al profesor Monster. Profesor Monster, y escuchen bien, porque esto les va a sonar muy conocido a futuro. El profesor Monster es un villano del espacio. Destruyó el planeta Spider. Viaja, es el archienemigo del personaje principal y crea unos monstruos. Unos monstruos pequeños o de tamaño, digamos, promedio humano, que él puede hacer que se vuelvan gigantes. Es un emperador y tiene un báculo. O sea, si lo comparan con Rita Repulsa, realmente digamos que es el padre o es el abuelo o es algo. Si alguien no ha hecho un fanfic donde Rita Repulsa es realmente la descendiente del profesor Monster, ha estado perdiendo el tiempo. Y Takuya tenía también luchaba contra, digamos, la capitana, la mano derecha del profesor Monster. Se llamaba Amazones. Amazones era una mujer fuerte, poderosa y que se enfrentaba contra Spider-Man. Ella era la que se encargaba de que los Machimben o los monstruos cumplieran su misión. Y cuando podía, se iba frente a frente contra Spider-Man a luchar. O sea, sin miedo al éxito. Pero hay algo de Amazones que siempre me irritó. Y es algo de lo que quiero hablar el día de hoy. Porque es una espinita que siempre tenía cuando veía la serie. Y no veo que nadie esté hablando de ella. Y es que Amazones se cambia el traje 4 veces. 4 veces tiene rediseño de personaje en la serie. Nunca explican por qué tiene rediseño. Simplemente siguen la vida como si eso no pasó. Aparecen otras dos Amazones que son Bella y Rita. Están a su lado. Entre los trajes de Amazones, veamos, mírenme. Este es el primer traje con el que ella se presenta. En el segundo fue un cambio totalmente drástico porque ya es una ropa de batalla y se puso una peluca roja. No es tintura, es una peluca que se nota mucho cuando lucha contra Spider-Man. Hay unos momentos donde Spider-Man le da patadas y ella gira así, se le ve todo lo que es peluca puesto. Luego ella decide quitarse la peluca, pero dejarse extensiones y seguir con el segundo traje que había tenido. Entonces aquí tenemos el tercer traje, es un recicle del segundo, pero ahora se dejó las extensiones y la corona porque le pareció chévere. Pero de un momento a otro dice como no, ¿sabes qué? Volvemos a tener el primer traje con las extensiones y me dejo la corona porque me parece linda. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo pido una escena donde que me digan como ahora quiero vestir así. Yo como, listo, pero no, o sea, entró así porque sí, se lo quitó, no sé, no sé, yo necesito explicación, necesito explicación, pero a la larga está bien, acepto que no debo preguntar y simplemente gozar lo que estoy viendo en pantalla, porque realmente no puedo ir más allá de ello. Pero bueno, ellos
Spider-Man luchaba contra los Ninders. Los Ninders son los que conocemos, digamos, en el extranjero. Si vieron Power Rangers, serían como los patrulleros. Tampoco voy a decir que Spider-Man creó estos. Esto sí no es algo original de Spider-Man, sino que tomó también del Kamen Rider, porque Kamen Rider tenía a los que eran de Shocker. Entonces los Ninders son estos que no tienen un diseño específico, tienen una especie de nariz roja grande y un antifaz negro y son grises. Los Ninders son estos bichos y ellos luchan contra Spider-Man. Son como lo primero que él tiene que vencer antes de enfrentarse a los Machine Ben. Y a veces está todo mezclado. Pero al igual que Amazones tengo una teoría loca con los Ninders. Y esta teoría es más basada en lo que yo, como persona que nació en los 90 y fan de Pokémon, encuentra similar. Y es que los Ninders se parecen mucho al Pokémon Nosepass. Tal vez Nosepass es una referencia a los Ninders, no tengo total seguridad. Muchos dirán, no, sí, Daniero, es que en realidad es un Mojave y por eso es de roca. Pero es que fíjate, tiene nariz roja, como los Ninders, igualita, en la misma punta. Y tiene el antifaz negro, como los Ninders, igualitos. Y es gris, como los Ninders. Bueno, como un gris azulado, digamos que por copy. Pero son, son igualitos. O sea, coincidencia, yo no lo creo. No lo creo. Son totalmente iguales para mí. Y tal vez capturaría un Nosepass y lo llamaría Ninder. Y así solucionaría este ciclo y este problema que tengo. Tal vez. Moviendo, siguiendo, vamos a hablar de los Machimben. Los Machimben eran los monstruos contra los que se tenía que enfrentar Spider-Man. Como vieron en el video, era un monstruo que se volvía gigante y Spider-Man tenía que sacar a Leopardón y luchar con ello. Para que tengan claro, es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Nuevamente Spider-Man dejando marca. Es la primera vez que un monstruo se vuelve gigante. Usualmente para esta época ya tenemos a los kaijus. Los kaijus existen desde hace mucho tiempo, pero ya son gigantes. Los Ultra Kaijus son seres gigantes y Ultraman debe luchar contra ellos, pero Ultraman es un ser humano que se vuelve gigante para luchar contra los Kaijus. Este es un caso distinto, pero parecido. Tal vez se inspiró. Entonces vienen el bicho, lucha un rato contra Spider-Man, cuando se da cuenta que no le puede ganar a Spider-Man se vuelve gigante. Cuando se vuelve gigante, Spider-Man llama a Marveler, Marveler se vuelve Leopardón y Leopardón con su espada mata al bicho. Este es el proceso de todos los capítulos, a todos nos encanta y lo disfrutamos y estuvo muy bien. Pero, al igual que he dicho, esta presentación la baso mucho en las personas de las que casi no se habla, los desconocidos. Y quiero hablar mucho del señor Hirofumi Koga. Hirofumi Koga es el héroe sin capa que mantiene a flote todo esto. ¿Por qué? Pues listo, está muy bonito lo de haber vendido el producto, muy bonito también lo de haber creado el robot, lo de haber creado monstruos que se vuelven gigantes, hermoso, hermoso. Pero Hirofumi Koga era el doble de acción. En este momento Toei aprendió a las malas que tener dobles de acción era una buena idea. ¿Por qué? Porque en el primer Kamen Rider se tomó la decisión de que el actor iba a hacer sus propios stunts, sus propias escenas de acción. Aproximadamente 10 capítulos de grabación, el primer Kamen Rider se lesiona, no recuerdo si es fractura, creo que es lesión. Se lesiona una pierna y no puede seguir grabando. Entonces en la historia les tocó meter que había otro Kamen Rider
Eso fue un desorden. Tenemos dos Kamen Riders en la primera generación, es por esa razón. Y de ahí en adelante sí empezamos a meter dobles de acción. Entonces, en este caso, señor Hirofumi Koga es el doble de acción de Spider-Man. ¿Y esto qué implica? Esto implica que son los años 70. Esto implica que no hay RL, no hay seguro. Entonces al señor prácticamente le tocaba, sin protección, hacer todas estas escenas. Escenas donde se tenía que colgar de un puente. Tipo, tenía que ser un atleta total para colgarse de las paredes. Las escenas que son de las paredes, él tenía que amarrarle una soga al pecho y jalarlo. Y él subía al edificio colgado de una soga, sin malla abajo. Para la grabación del opening, se lo llevaron a la torre de Tokio para que él con traje de Spider-Man subiera hasta donde pudiera, sin protección, sin que le tuvieran una malla abajo, y ahí grabaran una escena del opening, la primera escena del opening. Y eso fue el primer día de grabación. Y todos simplemente lo veían y oraban de que no se cayera, porque iba a ser un trabajo difícil de aquí en adelante. Para, digamos, la escena del carro. Entonces él tenía también que tener como una especie de soga y los camarógrafos tenían que ser genios para que la soga no se viera porque aquí no había CGI. Aquí no habían todos estos tipos de efectos modernos. Estos efectos sí se pueden ver. Puro Hirofumi Koga. La cosa es que a veces esa máscara no te permitía ver. Y hay escenas muy extravagantes con explosiones o escenas con perros que atacaban a Spider-Man. El señor fue mordido por un perro durante esas escenas. Y durante las escenas de explosiones él tenía que memorizar dónde iban a estallar las explosiones porque tal vez solo había presupuesto para hacer explotar en una toma. Entonces él debía, imagínate tú, estar con un traje de Spider-Man, con el que casi no puedes respirar ni ver, corriendo por un campo abierto mientras te graban y lo que vas pisando va explotando. Eso era el trabajo de este señor. Y por eso es un ídolo para mí. Este señor merece todo el amor del mundo. No sé cómo tuvo la paciencia para lograr todo esto. Cosa importante que hay que hablar, que yo siento que gracias a la creación del Spider-Man japonés fue que se creó la semillita para crear todo el Spider-Verse. Me dirán que estoy loco, que me dirán que no, que eso fue Miles Morales. No, señor. Gracias a que Toei no quiso comprar los derechos sobre un Peter Parker, les tocó inventarse una persona propia, que fue Takuya. Gracias a eso fue que se pudo ver como, oh, ok, Spider-Man no siempre puede ser Peter Parker. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que sí fue la semilla para que luego pudieran decir como, ok, sí, ya se ha hecho lo de que Spider-Man no es Peter Parker, porque no lo explotamos, porque no puede ser un chico llamado Miles Morales, porque no puede ser una chica llamada Gwen Stacy, porque no puede ser una chica en el futuro con homenajes a Evangelion, porque no puede ser un cerdo. Entonces, gracias a eso, siento que se crea el Spider-Verse. Eso tiene sus propias aventuras, eso tiene su propio desglose, pero en los cómics, Leopardon y Takuya existen. Son canon y Leopardon es el arma más poderosa de Marvel. Con justa razón. Vamos a hablar algo ya para ir finalizando
de lo que ocurrió después de todo el boom. Muchos vimos el juguete de Leopardon en acción y dijimos como, oh por Dios, quiero un robot. Nunca había querido un robot, pero ahora quiero un robot. Sí, ese negocio se explotó. Cuando Jim Pelk volvió a Estados Unidos, eh, trajo la idea. Junto con Toei, decidieron hacer una serie en cómic llamada Los Shogun Warriors, los cuales eh, iban a ser para vender juguetes por parte de Mattel y, y pues bueno, Marvel obviamente incluido. ¿Cómo le fue a eso? Los Shogun Warriors le fue bien, recibidos, sí, trajo muchos personajes japoneses, digamos a Occidente, tuvieron sus propios cómics y tuvieron sus propios juguetes, juguetes grandes, juguetes de alrededor de más de 20 centímetros, con todos sus accesorios, al igual que Leopardón, tenían todos sus accesorios para botar, para intercambiar, para luchar, eran grandes juguetes. Pero obviamente si estoy hablando de esto, y más que todo en pasado, es porque seguramente no los han escuchado. Y si no los han escuchado, no hay problema. Tienen todo el derecho de no haber escuchado que son los Shogun Warriors. O sea, que, ¿qué importan los Shogun Warriors, no? Bueno, eso tiene un sentido, eso tiene una razón de ser. Los Shogun Warriors, si les iba tan bien, ¿por qué desaparecieron? Bueno, y la verdad es que fue por los niños. Eh, los niños que tuvieron juguetes de Shogun Warriors, algunos se tragaron las piezas. Y gracias a esos niños fue que se empezó a tener las alertas de que estos juguetes pueden tener partes pequeñas que pueden asfixiar a pequeños. Gracias a esos niños, Shogun Warriors pues tuvo una mala imagen luego y tal vez no hablemos más de ello. Pero, pero, algo importante es que donde fracasaron los Shogun Warriors, dieron la luz para que otros pudieran triunfar, para que otros encontraran la luz y fueran súper exitosos. Y es debido, gracias a una compañía llamada Takara Tomy, que es de juguetes en Japón, que hizo una alianza con Hasbro para sacar juguetes de robots, viendo que vendían bien los robots allá, se podrían vender acá. E inspirándose en robots como Leopardon, que tiene una forma de algo y se puede transformar en otra cosa. Y esas dos compañías contactan a Marvel, ya que Marvel había creado Shogun Warriors, para entonces hacer el cómic y promocionar. Entonces ya tenemos las tres recetas y ya saben para dónde voy. Hablo de Transformers. Donde fracasó Shogun Warriors, triunfó Transformers. Gracias a Leopardon se crearon los Transformers. Gracias a Spider-Man existen los Transformers. Es algo que me parece tan intrigante, tan emocionante saber este efecto mariposa tan extraño que se puede dar para obtener este tipo de productos que tanto nos gustan. Los Transformers, pues son eso, son figuras que se pueden transformar en otras, en robots para luchar. Es totalmente emocionante. Podríamos decir que gracias a eso, eh, los Transformers son de Marvel, por lo cual son Marvel Bots. ¿Y cuáles son los archienemigos, los malos contra los que los Marvel Bots
luchan, solo hay una respuesta. Y son los Decepticons. E hice toda la charla de alrededor, una hora, para dar un chiste malo de este calibre al final. Sí, sí lo hice. Y me enorgullece, y me emociona, y me alegra. Y ahora quedó grabado. Pero dejando todo al lado, o sea, esto, esto no es una coincidencia. No, no lo creo, no lo creo. No tengo pruebas, no tengo dudas. Pero sí, dejando todo esto a un lado, recordemos que sí, todos esos programas son para niños. Y el Spider-Man era... El Spider-Man se creó para niños, el Spider-Man japonés. Entonces hubieron muchos niños en la serie que necesitaban ayuda de Spider-Man y él ayudó. Esos son mensajes muy bonitos que están dentro de la serie. Eh, y Shinji Todo, que es el que hizo, el que actuó siendo Spider-Man en la serie, dice que la moraleja de la serie es esta. Por difícil que se ponga, no te rindas. Cree en ti mismo y lo superarás. Eso es lo que él dice que era el mensaje de la serie, porque para él fue muy importante. Él recuerda mucho, incluso el último día que grabaron, la última escena, él la recuerda y se la sabe de memoria. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho esto. Esta serie la amo, me encanta. ¿Dónde conseguirla? La liberaron un tiempo y salió subtitulada como en el 2009, pero creo que Disney Plus todavía no la retoma. Debería retomar la Disney Plus, pero nada que hacer. Eh, entonces es ilegal. Ahí sí, nada que hacer. Muchas gracias por haberme puesto atención. Aquí están redes, si les interesa. Tengo un podcast donde hablo basura, total basura. Y, y pues nada, en realidad aprecio mucho que se hayan dedicado el tiempo de pasar, de ver este video, de estar aquí acompañándome. Y pues espero que tengan un excelente día. Pero sí, recuerdo mucho el día que vi esta serie por primera vez porque yo estaba en clase de informática. La encontré en formato .flv y la bajé de Mega Upload. Muy ilegal, ya nada de eso existe. Creo que FLV es un formato que era de Flash, entonces obviamente ya Flash está muerto. El programa, ¿no? Eh, ya Mega Upload tampoco existe. Entonces nada. Cuando tenga productos de Spider-Man propios, me verán gritando. Me verán gritando.